45 del Moncho 20, más o menos, son 65.000 pesos. Magda María, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Magda María, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo va todo? Bien, señor. Ah, Bien, bueno, gracias a Dios. ¿me escucha bien? ¿Aló? ¿Me escucha bien? Sí, señor, lo escucho. Ah, ok. Esperemos unos minuticos mientras se conectan otras personas, si se van a conectar hoy, ¿no? Sí, señor. Buenas. Hola, Lucedit, bendiciones, buenas tardes, ¿cómo está? Amén. Bien. Ah, bueno, me alegra mucho. Hay que decir bien, por más que uno pase las cosas, tenga cosas, tenga Hay que decir que uno está bien por lo más que de que tenga, vengan pues. las cosas, sí, claro que sí. Sí, así es. Nuestra boca siempre tiene que declarar lo que no es como si fuera.
sí, señor. Esperemos 5 minuticos más y empezamos. A las 5:40, a las 5:40, 4 minuticos y empezamos. ¿Ustedes pudieron contestar las respuestas de los versículos? ¿O todavía no lo han hecho? Dario, pues la verdad yo llegué hasta el punto 5. Sí. Lo que pasa es que no he venido como bien. ¿Sí? ¿Cómo qué? No me he venido sintiendo bien. Ah, ok. Pues hace 2 días estuve yo muy mala. Estuve yo... Y bueno, esta noche vamos a orar por eso. Y Sí, estuve presentando infección gastrointestinal. sí, Y pues desde ayer a hoy he tenido como un dolorcito de cabeza, pero he tratado más bien de manejarme más tranquila. No estar pensando, tengo dolor de cabeza, pues, más bien así. ok. Pues a mí se me olvidó ayer pues comentarle a usted que en la vigilia pues que orara por mí, ¿no? Esta De igual noche, manera usted ora siempre por todos, ¿no? claro que sí. De Pero igual manera usted ora por específicamente esta todos. noche oramos. Bueno, Específicamente sí, esta señor. noche oramos por todo eso. Amén, así es. ¿Y cómo han estado? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo van las cosas? Bien, muy bien, gracias a Dios. Sí. Ah, bueno, me alegra mucho. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con ustedes dos. Amén. Vamos a empezar de una vez y vamos a... Sí, ya mi hija se conecta, por ahí en 3 minuticos se conectan y todo. Listo. Magda, ¿cómo le fue con las respuestas de la clase pasada? Magda no hizo la tarea. Magda no hizo la tarea, toca para... No estamos para decir mentiras, ¿no? No, señora. No. Acá las tengo.
Sí, pero no se les olviden. Bueno, si pueden poner el Señor, video, si pueden poner el video, lo ponen para no sentirme aquí hablando como con el muro. Sí, pero sí, sí. Deme un minuto y ya lo pongo, deme un minuto. Daría una preguntita. Señora. Esas preguntas uno tiene que primero leer y responder, o uno también puede ser de lo que uno piensa y Claro, o uno sea, puede contestar. hay unas respuestas específicas, ¿cierto? Hay unas preguntas específicas, ¿sí? Sí. Entonces, dame un segundito. Dame un segundito. Mi hija que me está pidiendo el link. Es el link, por favor. Hay unas preguntas específicas. Yo las coloqué ahí la página del discipulado. Creo que las puse, ¿no? Ay, no. No las puse. No. No están. Ya les digo cuáles son. Ya les digo. Dame un segundito que nos estamos conectando. Clarita no se ha podido. Ah, ya se conectó Clarita. Qué bendición. Qué bendición. ¿Quién más está conectada? Está conectada Clarita. Hola Clarita, bendiciones. ¿Quién me escucha, Clarita? Clara, Edith, Magda, Nicole. Karen también estaba por acá. Sí lo escucho, líder. Buenas tardes. Ah, hola, bendiciones. ¿Cómo está, Clarita? Bien, gracias. Ah, ok. Listo. Entonces les decía que hay unas preguntas específicas, ¿cierto? Y son muy sencillas porque son en base a lo que nosotros vimos, al nuevo nacimiento, ¿cierto? Al nuevo nacimiento. Yo no sé a quién fue que se las envié, pero yo sé, estoy totalmente seguro que alguien me envió las preguntas, pero ya se las voy a decir rápido para poder aprovechar el tiempo. El nuevo nacimiento. Entonces eran 8 preguntas, ¿sí? 8 preguntas. ¿Cuáles eran? Las ocho preguntas eran: ¿cómo puedes tener vida eterna? ¿Tener padres cristianos o nacer en una familia cristiana te hace un hijo de Dios? ¿Qué te hace ciudadano del reino de Dios? ¿Cómo describe Jesús el nuevo nacimiento? ¿Cuál es tu parte en el nuevo nacimiento? ¿Cuál es la parte que le corresponde a Dios en tu nuevo nacimiento? En sentimientos o en hechos sobre cuáles has fundamentado tu vida. Lógicamente sobre los hechos, ¿verdad? Escribe en el orden correcto los 3 elementos que intervienen en tu fe. De, de qué manera se ha manifestado tu nueva vida desde que hiciste a Cristo tu Señor. Entonces, todo es basado en lo que nosotros vimos, ¿verdad? Todo es basado en lo que nosotros vimos. Karen estaba conectada y se desconectó. Bueno, Sí. listo. Entonces estamos Clarita, Edith, Magda y Nicole, ¿sí? Estamos los 5. Sí, señor. Vamos a iniciar, vamos a orar un minutico y vamos a poner en manos de Dios esta segunda clase. Padre, te damos las gracias en esta tarde porque es un privilegio, bendito Dios, estar aquí delante de ti, bendito Padre Celestial, capacitándonos,
entendiendo un poco más acerca de la maravillosa obra redentora en la cruz del Calvario, Señor. Podemos entender, podemos ver y podemos, Padre Santo, comprender cuál es el propósito tuyo para nuestras vidas. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos en esta tarde, Señor, tener un corazón como una esponja para poder retener todo lo que tú quieres, Padre Santo, lanzar en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Bendigo cada una de las personas aquí conectadas, declarando, Señor, que cada palabra, Señor, enseñada en esta tarde será para su gran edificación. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Ahí está Amén. mi hija. Esta niña tan linda que está aquí, ¿quién es? Vivieta, líder. Qué bendición, vea, igual a la abuelita. De tal palo, tal astilla, Clarita. Uy, pero es que ahí está todo el ramillete, ¿no? Vinieron en promoción. Ey, eso. Qué bendición. Buenas tardes, Nicole. Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo está? Bien, gracias al Señor. En estos momentos estoy bien porque estoy en las alturas. Magda sabe por qué digo que en las alturas. ¿Por qué? Porque estoy en Ya, las sí, yo alturas. sé, yo sé. Magda ya sabe a qué me refiero. Porque estoy en las Sí, alturas. después le comenta a Nicole. Eso, amén. Entonces, bueno, vimos en la primer clase el nuevo Me nacimiento. acomodo acá mi trípode. Eso, amén. El nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, básicamente, ¿qué sería, Magda? ¿Qué sería un nuevo nacimiento? Active el micrófono porque no la escucho. Un nuevo nacimiento es estar en Cristo, ¿no? Estar en Cristo. Lucedit, ¿qué dicen? ¿Qué sería un nuevo nacimiento? La palabra, escuchar la palabra. Sí. Nicole, ¿qué dice? ¿Qué sería un nuevo nacimiento? Hay personas que dicen, si yo vuelvo a nacer, no me casaría con esta mujer, ni con este hombre, ¿no? ¿No? Un nuevo nacimiento implica cosas nuevas, ¿cierto? ¿Sí lo han escuchado? Si yo volviera a nacer, yo ni siquiera. Otros que dirían, yo vuelvo a nacer y yo me casaría nuevamente con esta mujer o con este hombre, ¿sí o no? ¿Sí lo han escuchado? Entonces, volver a nacer implica una nueva vida. Amén. Volver a nacer es dejar que Dios haga todo nuevo en nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo perseguía a miles y a miles de cristianos, en un desierto el Señor vino y lo encegueció con una luz, destello de luz. Él cae al piso y le pregunta al Señor, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y de ahí vino una nueva vida. ¿Por qué? Porque él era un asesino, porque era una persona que no admitía a los cristianos, porque era una persona que hacía cosas malas. Y a partir de ese momento Dios quitó todo eso y vino un nuevo nacimiento. Y ya ustedes saben quién fue el apóstol Pablo, el autor de las cartas paulinas, de libros como los Filipenses, los Corintios, los Romanos. Fueron las cartas. ¿Por qué llaman cartas paulinas? Bueno, cartas paulinas porque son las cartas del apóstol Pablo y fueron cartas porque la mayoría de él las escribió estando preso, estando en la cárcel. Entonces, estando preso, él le daba ánimo a personas que estaban pasando situaciones difíciles. Estando enfermo, le daba palabra a personas que estaban enfermas. Estando sin dinero, le daba a través de cartas palabra a personas que estaban en necesidad. ¿Sí me entiende? En medio de lo que hablábamos ayer, en medio de la aflicción, en medio de nuestra necesidad, Dios nos lleva a una gran victoria y así fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Entonces, una nueva vida implica un nuevo nacimiento. Amén.
una nueva vida es un nuevo nacimiento. Amén. Entonces hoy vamos a ver la justificación. La justificación. ¿Cuántos de ustedes ya leyeron algo acerca de la justificación? ¿Pudieron leer algo de lo que les envié? ¿O no han leído todavía? ¿No? ¿Sí alcanzaron a leer o no? ¿No? ¿Ninguno alcanzó a leer? ¿Sí me escuchan? Ya, ya, pero Ay, ya. bueno, ahora sí ya me escuchan. ¿Sí? Sí, Bueno, ¿algunos de ustedes alcanzaron a leer algo de lo que les envié o todavía no? yo me lloro. Sí, yo la tengo, en este momento tengo la hoja acá en mi mano. Ok, bueno, listo. Entonces vamos a hablar hoy de la justificación y qué es la justificación. Así que póngale mucha atención o ponga mucha atención. Vamos a hablar acerca de qué es la justificación. ¿Me escuchan bien, verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, señor. Estoy aquí un poquito. Listo. Bueno, entonces la clase 2 es la justificación. En la clase anterior, en un nuevo nacimiento, eh, eh, podíamos ver que por la fe puesta en Cristo, Dios nos da una nueva vida, ¿cierto? Porque es la fe la que nos lleva a vivir como estamos viviendo hoy día, ¿cierto? ¿Cómo estamos viviendo hoy día, Lucedit? Pues motivados, ¿cierto? Teniendo como fe, teniendo esperanza, eh, creyendo en algo nuevo, ¿cierto? ¿Sí es así o no? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Tenemos algo de fe. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo se sintieron ayer en la prédica? Bien. Gracias, Nicole, muy amable. Yo le brindo vea. ¿Qué? Uy, de eso ya me acabé como 2 cartones. ¿Cuántos de ustedes se sintieron bien ayer en la prédica? ¿Qué sintieron en el corazón? Fuego, ¿cierto? Un fuego, algo diferente, Mucho gozo, algo mucho nuevo, amor. gozo, Sí, una feliz. esperanza. Antier hablamos de los miedos, de cómo enfrentarlos, de cómo quitarlos de nuestra vida. Son cosas que nos sirven como cristianos, son herramientas que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, a través de cada una de esas situaciones, nosotros podemos ver que por la fe que nosotros hemos puesto en Dios, cada una de esas situaciones se van haciendo a un lado, ¿cierto? Dios nos ha dado un nuevo nacimiento y en Cristo ya somos nuevas criaturas. Recuerde la palabra de 2 Corintios capítulo 5, verso 17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora es. Las cosas viejas pasaron. Hay otras personas que dicen que las viejas pasaron. Ahora Dios hace cosas nuevas. Amén. Nuevas. Les voy a hacer una pregunta concreta. Como cristianos, nosotros siempre hacemos parte de nuestro corazón algunos versículos. Clarita sabe a qué me refiero. Cuando nosotros estábamos, porque Clarita ya estuvo conmigo en Discipulado 1 y 2, yo le hacía una pregunta, y ella lo puede decir esta tarde. Cada vez que me la encontraba le decía, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Porque son versículos y hasta que se lo aprendió, ¿sí? Porque a nosotros se nos olvida todo, ¿sí? ¿Dónde es? Si usted me pregunta acerca de seminarios, de cosas, en estos momentos yo me acuerdo de lo básico que yo he hecho en mi vida cristiana, ¿verdad? Si en estos momentos a ustedes la ponen a hacer una ecuación de segundo grado, tercer grado, algo así, o de primer grado, ¿la recuerdan? Algunos la van a recordar, de pronto Nicole, ¿cierto? O los que están repasando tareas con sus hijos. Pero yo no me acuerdo nada de eso. Y en una entrevista de trabajo usted no le van a preguntar eso, pero sí le van a preguntar si es bachiller, si usted terminó su bachillerato, si tiene una carrera técnica, ¿cierto? Usted puede ser la persona más mediocre del mundo en su estudio, pero en la práctica ya es algo diferente,
¿sí? En la práctica ya tiene, uy, hermano, ese arquitecto era pésimo, malo aquí en la universidad, pero fue el que construyó Megamol, fue el que construyó tal edificio. ¿Sí me entiende? Ya en la práctica es una cosa muy diferente. Les voy a hacer una pregunta. Escuchen muy bien. ¿Recuerdan que en la clase pasada al final decía, memorice 2 versículos? ¿Alguna, sin mirar en las tablas, sin mirar en las notas, alguna de ustedes, porque ya veo a Magda por ahí moviendo la mano izquierda? Entonces, recuerdan, mire a Lucedín. Por eso les dije que pusieran el video. Entonces les decía, hay 2 versículos, escuche muy bien y escuche muy atento. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, eso es parte de nuestro nuevo nacimiento, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos suyos. Eso es parte de nuestra vida, ese versículo. Nosotros le recibimos en el nuevo nacimiento, ¿sí o no, Clarita? Le recibimos en el nuevo nacimiento. Ayer, ¿qué hicimos después de la declaración de la liberación? Lo recibimos nuevamente como nuestro Señor y Salvador, ¿sí o no? Entonces, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos suyos. Está en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Y otro versículo que no se nos puede olvidar es Juan 3:16. Porque escuche muy bien cómo empieza. Empieza de una manera espectacular. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, son 2 versículos tremendos que tienen que ver con nuestro nuevo nacimiento, ¿sí? Y ese acto tan maravilloso de misericordia, de fe, de amor, donde se expresa de tal manera, imagínense usted, de tal manera que entregó a su único hijo para que fuera lacerado, latigado, ultrajado, golpeado, por amor a nosotros, por amor a nosotros. Amén. Eso lo hizo el Señor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es parte de la tarea, eso es parte del trabajo que teníamos que haber hecho en la primera clase. Aprendernos los 2 versículos y grabarlos en el corazón. Porque si a usted le dicen, usted es una nueva criatura en Cristo. Amén, yo soy. Bueno, y dígame por qué es una nueva criatura en Cristo. Un solo versículo lo resume. Juan 1:12. ¿Sí? A todos los, porque es que la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos suyos o hijos de Dios. ¿Sí? Ahí con eso usted le resume la respuesta a cualquier persona. Y el mayor acto de amor que Dios pudo tener con nosotros fue el entregar a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos, perdonados, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahí les estoy haciendo la tarea. Entonces, esa es pilas con esos 2 versículos. Hoy hay otros 2 relacionados con la justificación. Entonces, Dios nos ha dado un nuevo nacimiento y en 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, Dios ha hecho cosas nuevas. Amén. Entonces, en esta vamos a ver otro aspecto que tiene que ver con nuestra posición. Amén. Para que la vida que acabamos de empezar, una vida cristiana, se pueda desarrollar y pueda establecerse una relación de amor y comunión espiritual con Dios sin que haya ninguna barrera. ¿Cierto? ¿Qué es lo más hermoso? Pues que usted tenga una relación sin que hayan unas barreras, ¿cierto? Eso es lo más maravilloso. Y es necesario que no tengamos dudas respecto a la aceptación por parte de Dios. Hay personas que hoy en día se cuestionan si Dios les ha perdonado o no les ha perdonado. Ya les voy a dar 2 ejemplos. Dios hace esto precisamente en lo que la Biblia llama justificación y es lo que vamos a ver rápidamente hoy. Va a ser muy corto.
En el nuevo nacimiento, ¿qué recibimos? Escríbalo muy grande porque esta es la definición. En el nuevo nacimiento recibimos una nueva vida y una nueva naturaleza. Escríbalo ahí. ¿Qué recibimos en el nuevo nacimiento? Una nueva vida y una nueva naturaleza. Y en la justificación, señora, y en la justificación vamos a recibir posición. ¿Sí? En la justificación vamos a recibir una nueva posición, porque en la que estábamos tambaleando. ¿Y una nueva posición delante de quién? ¿Del mundo? No. La nueva posición que vamos a recibir es delante de Dios, o la que hemos recibido, porque ya todos los que estamos aquí, le decía a Magda la otra vez que todo esto es un repaso de lo que nosotros hemos vivido, de lo que nosotros hemos recibido. Amén. Entonces, la justificación, ¿qué es? Una nueva posición delante de Dios, pero ya vamos a ver más profundo qué es la justificación. ¿Amén? Podemos ilustrar la diferencia entre el nuevo nacimiento y la justificación con lo que sucede con una persona que está presa, que sale de cumplir su condena. Esa es una persona que ha sido justificada. Una cosa es salir a la libertad al cruzar las rejas de la cárcel, lo que equivale al nuevo nacimiento. Hay personas que las experiencias le han servido ¿para qué? Para nacer de nuevo, ¿cierto? Yo decía que un ladrón, hoy lo ponía así, ¿no? Perdóneme la palabra o la expresión. ¿Cómo puedo justificar o entender un poco más de la justificación? Es como cuando un ladrón cae preso, se arrepiente y de pronto pasó alguien por ahí, hermano, y usted que arrepentido porque hice esto, o cometió un delito, no digamos un ladrón, cometió un delito, ¿sí? Y entonces dice, pero estoy arrepentido, yo sí quisiera tener una nueva oportunidad. Esa persona dice, bueno, yo tengo cómo pagar la fianza, voy a pagar la fianza porque este hombre verdaderamente está arrepentido, ¿cierto? Y vamos a darle una oportunidad. Entonces este hombre sale agradecido. Dos cosas importantes. Una, tuvo un nuevo nacimiento en base a ¿qué? A la experiencia que vivió, ¿cierto? Nosotros hemos tenido nuevos nacimientos basados en las experiencias que hemos vivido, ¿cierto? Porque, bueno, lo hablo por mí. Yo probé mucho mundo y en el mundo no me fue bien. No me fue bien. La verdad, no me fue bien porque si no estaría ya todavía en el mundo. Pero gloria a Dios que estamos aquí porque Dios nos dio una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento y una justificación. Entonces, ¿qué hace el Señor conmigo para justificarme? El Señor dice, yo pago por los pecados de Nicole, de Magda, de Lucedit, de Clarita, de Carlos Darío, de Joana, de Carol Fabiana. ¿Y cómo los pago? ¿O cómo los pagó el Señor? En la cruz del Calvario con la sangre de Cristo. ¿Sí? Fue un sacrificio maravilloso en la cual nosotros recibimos la justificación. Entonces, viene el dedo acusador y el Señor dice, no, Señor, no le puede acusar porque yo lo justifiqué por la sangre de mi Hijo derramada en la cruz del Calvario. Yo pagué por él. ¿Qué necesitamos nosotros para ser justificados? El arrepentimiento delante de Dios. Simplemente reconocerlo para que Dios nos dé una nueva posición delante de él. ¿Sí, más o menos? ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Sí está más o menos? Sí. No claro, sino vamos más o menos para que vayan tomando la idea de la justificación. Que le voy a pegar a Nicole porque no hizo tal cosa. No, pero es que no lavó la loza porque estaba haciendo el aseo de los baños. ¿Cierto? Entonces está siendo justificada. ¿Sí? Mamita, yo te pido disculpas porque no pude lavar la loza, pero estaba haciendo esto. No eres obediente. Bueno, te pido perdón. Listo. Está siendo justificada, ¿cierto? Nadie puede venir a señalarla porque ha sido justificada por su mamá. Amén. Entonces, tenemos una nueva posición delante de Dios. Entonces, ya vimos la ilustración. Por lo general, el mundo nunca perdona a una persona que ha estado detenida, ¿cierto? Lo juzgan, ¿verdad? Denme un segundito.
Aquí Yurley me está preguntando que si hay discipulado. Ya estamos terminando. Entonces, ¿sabe? Entonces, por lo general la gente siempre, la tendencia es a señalar cuando cometemos un error, ¿cierto? No nos exaltan, sino que nos señalan, ¿sí? ¿Por qué? Por el pasado. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis o mucho énfasis en que tenemos que olvidar el pasado, ¿sí? La justificación es una obra muy completa. Tiene que darnos libertad. ¿Y libertad de qué? De la condenación, porque el enemigo siempre viene a señalarnos por las cosas que nosotros estamos cometiendo, ¿sí o no? Entonces, nosotros por la justificación somos libres de la condenación y Dios nos entrega la vida eterna. ¿Cómo qué? Como hijos suyos. Fíjense que tiene que ver el nuevo nacimiento con la nueva posición o la justificación, pero también solucionando el problema de nuestra culpa. O sea, el Señor lo soluciona. Ya estamos por Zoom, Yurley. Ya estamos ahí conectados. Ahí están todas sus hermanas conectadas. Dice Yurley que hace media hora está esperando ahí en el link. Dame un segundito, se lo envío rápido. Pero aquí no la veo. No, aquí yo no veo la solicitud. Participantes. Bueno, entonces les decía que es una obra completa y hace parte también del nuevo nacimiento. Escuchen muy bien estas dos definiciones. La justificación no significa ser justo, porque ¿cuántos de nosotros hemos cometido injusticias? Muchos, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos cometido injusticia, ¿cierto? Hemos sido injustos. Pero Dios no nos da la justificación porque seamos justos. ¿Y qué es ser justo? Es una persona que está de acuerdo con la justicia y la razón, pero muchas veces nosotros hemos ido en contra de la justicia y la razón. La justificación es algo como cuando somos declarados justos por Dios. A pesar de que no somos justos, se enreda mucho. A pesar de que nosotros muchas veces no somos justos, somos culpables por nuestros pecados, somos declarados justos por la obra de Cristo. Somos libres de todo pecado o somos justificados por la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Y qué es justificar? Como término jurídico significa absolver, ¿sí? O sea, que nosotros fuimos absolvidos de todo pecado. ¿Por qué? Por la cruz del Calvario, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí es así o no? Entonces fuimos absolvidos. ¿Por qué? Por la sangre. Entonces, ¿qué nos justificó? Si en estos momentos le llegan a preguntar, Clarita, ¿qué la justificó a usted? ¿Usted qué respondería? ¿Por qué? ¿Por qué? Si en estos momentos le preguntan a usted, Clarita, ¿usted fue justificada? ¿Por qué fue justificada? ¿O por qué fue perdonada? ¿O por qué fue absuelta de pecados? Entonces, mire, escúcheme bien, nosotros somos absueltos por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. De Cristo. Nosotros fuimos perdonados por la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Amén? Fuimos perdonados por la sangre derramada en la cruz del Calvario y fuimos absueltos. Amén. Fuimos absueltos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Bienvenida, Yurley. Buenas tardes. Buenas noches. Qué pena. Yo desde hace media hora que esperando para conectarme. Bueno, se le perdona hoy porque está cumpliendo años. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver rápidamente lo que yo les envié.
La justificación es una nueva posición. Usted puede leer. Aló. Your ley se ve muy oscura. Yo veo muy oscura. Ya. ¿Cómo lo prendo? Bueno, escuche muy bien. ¿Cómo es? Yo veo muy oscura. Ya les envié la información, ¿cierto? Usted ya tiene ahí la información, ¿verdad? Usted ya tiene la información. Entonces vamos a hacer un breve repaso porque ya la justificación debe tenerla usted clara. Si alguien le pregunta, escuche muy bien, si alguien le pregunta ¿qué es la justificación? Usted va a decir es la nueva posición que tengo delante de Dios, ¿cierto? Así de sencillo. La justificación es la nueva posición que tengo delante de Dios. No, yo se va a poner ahorita. ¿Y por qué soy justificado o justificada? Por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Dios perdonó mis pecados y Dios perdonó todas mis faltas. Dios me dio salvación. Entonces, Amén. soy justificado y justificada por el derramamiento en la cruz del Calvario. ¿Y qué es la justificación? Es la nueva posición que tengo delante de Dios como hijo suyo. ¿Está claro? Creo que está súper claro. Lo repito. ¿Qué es la justificación? La nueva posición que tengo delante de Dios como hijo suyo. No veo que si hacen alguien me la gafas. ¿Y por qué soy justificado? Soy justificado o justificada por el derramamiento en la cruz del Calvario. Amén. Por el derramamiento de la sangre por el sacrificio de Cristo. Sencillito. Entonces, rápidamente vamos a hacer un repaso de la información que usted ya tiene ahí. Amén. De la información que usted ya tiene ahí en sus manos, en su computador, en su celular. Entonces dice, lección 2, una nueva posición, la justificación. Esto ya es para que ponerlo en práctico en casa y ya les dije que era la justificación. Aquí puede decir que es un acto judicial de Dios por el que declara que el pecador está ya libre de condenación y le restaura el favor divino al confiar en Cristo y sus méritos para obtener la salvación. Fue lo que nosotros vimos ahorita, lo que les estaba explicando. En la parte B dice la necesidad de la justificación y siempre habla de la posición. La posición sin Cristo delante de Dios era la de un reo condenado. O sea, cuando nosotros no estábamos justificados, hace la comparación a que éramos como la posición que teníamos era la de una persona que estaba condenada. Y eso era lo que nosotros teníamos. Nosotros estábamos condenados, ¿cierto? Estábamos señalados. Otro ejemplo que viene a mi mente, cuando tenemos la falta de perdón, ¿sí? Que yo no perdono. Y la palabra de Dios me dice que si yo no perdono a las personas sus ofensas, tampoco Dios me va a perdonar a mí, ¿sí? Tampoco Dios me va a perdonar a mí. Entonces, para ser justificado, ¿qué tengo que hacer, Magda? Señor. Dios de la gloria. Bueno, vamos a volver a explicar. Entonces, nosotros sin Dios estábamos señalados. Entonces, ponemos un ejemplo de la justificación. Una persona, la Biblia dice que si yo no perdono a las personas las ofensas que han hecho en contra mía, tampoco Dios me va a perdonar mis ofensas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un lío con alguien, y no le perdono, ¿cree usted que yo soy justificado en esos momentos? Mamita, préndame la luz, hágame el favor. No, Señor. Gracias. No soy justificado. Amén. No soy justificado. ¿Cierto? Porque ¿cómo me va a justificar Dios si yo no perdono? No podría ser justificado. Y que, mire, escuche muy bien porque todo esto va de la mano de una cosa y otra. ¿Y qué me hace libre? ¿Qué me hace libre ahí en ese momento? O sea, ¿qué me justificaría a mí? Si yo quiero buscar la justificación en esa situación, ¿qué sería lo más correcto que yo haría? Perdonar. Perdonar, así es. Hacer todo con gratitud. Hacer todo con gratitud. Pero en esa situación sería el perdón, ¿cierto? El perdón de corazón, ¿para qué?
para que Dios también me perdone y alcanzar la nueva posición ¿Por dónde y el está Señor él? me ¿Por diga, dónde va? uff, mi hijo está No. entendiendo, ¿sí? Mi hijo está entendiendo que tiene una nueva posición. ¿Y cuál es la nueva Usted va por posición? la, perdón Darío, ¿usted va por la qué? ¿Por la B o por la C? Por la B. La B. La B, Por la por B. eso. Entonces, estamos haciendo o poniendo ejemplos acerca de la justificación, que la justificación es una nueva posición delante de Dios. Dios me va a decir, mi hijo entendió la nueva posición que tiene. ¿Por qué? Porque en otro tiempo alguien nos hacía algo y ¿qué hacíamos nosotros? Hermano, yo rajaba, partía, mataba y comía el muerto, ¿sí? Y hablaba y me decían, ¿y Julio? Ese es una porquería, ni me hable porque es un falso, y le sacaba los trapos al sol, ¿sí o no? Ahí yo estaba siendo condenado. La Biblia dice que por mis palabras voy a ser condenado o por mis palabras voy a ser justificado, ¿sí o no? Pero ahí yo no podía alcanzar perdón porque yo no estaba perdonando a esa persona que me estaba de pronto haciendo daño, ¿verdad? Pero cuando Dios me justifica, yo voy a una nueva posición. ¿Y cuál es la nueva posición? La nueva posición es que ahora yo sí estoy perdonando y ahora sí estoy entendiendo lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, mi hijo, mi hijo, entonces, mi padre, ¿qué dice? Mi hijo está entendiendo la justificación, ¿sí? Ya tengo una nueva posición. ¿Y cuál es mi nueva posición? La nueva posición que tengo es que yo perdono a mi hermano. Así haya cometido la falta que haya cometido, yo perdono a mi hermano. Yo sé que a ustedes le han preguntado alguna vez o han escuchado, ¿será que Garavito tiene perdón de Dios por haber violado a todos esos niños? Oiga, ¿será que esa persona que violó 50 mujeres y mató a la otra y la ahorcó con los mismos intestinos? Mira, estoy siendo melodramático, ya estoy en una película, ahora bueno, tampoco es una película de terror. ¿Tiene perdón de Dios? El nombre. ¿Tiene perdón de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tendrán perdón de Dios? Si se arrepiente, sí. Si se arrepienten de corazón, sí. ¿Qué dice Claro. Clarita? Bueno, estoy ¿Tiene el micrófono apagado, doña Clarita? Sí, sí, sí. Sí, claro, usted sabe bien que así cometamos los errores que cometamos y todo, pero desde que nos arrepintamos y de corazón, el Señor nos perdona todo lo que hayamos hecho. Amén. Es con arrepentimiento. Y esa es la nueva posición que debemos entender. La nueva posición es la justificación, ¿sí? Entonces yo ya no soy el que era antes. ¿Sí me entiende? De eso se trata el nuevo nacimiento y se trata la justificación, ¿verdad? Yo ya no soy el que era antes, porque si a mí alguien me la hace, yo no sé cómo eran ustedes. Yo no sé cómo eran ustedes, yo no conozco su carácter. A ver, miro caras. Dios mío santo, pero Dios me las guarde a sus angelitos. Entonces, En la Clara antes, si me la hace, me la pagan. amén. Pero en la Clara de ahora, no importa. Ah, bueno, amén, amén, así es. Entonces, anteriormente nosotros descabezábamos al que fuera. Sí, A mí me la amén. llega a hacer y se me va de esta casa y ni más. Para mí se murió, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí. Palabras que alguna vez nosotros pronunciamos, ¿sí o no? Pero en Cristo hoy día tenemos una nueva posición. Ya tenemos una nueva manera de pensar, ya tenemos una nueva manera de ver las cosas, ya tenemos fe, porque el nuevo nacimiento nos hace crecer en fe, nos hace ver las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? ¿Verdad? Hay muchas situaciones que llegan a nuestras vidas, situaciones difíciles. Estoy preparando una prédica y quiero comentarle a ustedes en confianza, bueno, algunas ya lo saben. Yo y mi familia adquirimos el COVID, ¿sí? Y fueron 2 semanas tremendas, donde yo todos los días recibía llamadas de personas, no porque supieran que lo tuviera, sino, Dios mío, tengo nervios porque ahora tengo escalofrío y ahora tengo fiebre y ahora me dio esto y ahora me dio aquello y necesito que ore porque a mi tía le dio y necesito que ponga en oración a Pedro y necesito que ponga en oración a Juan porque le dio el COVID y están en cuidados intensivos.
Y en medio de esa situación, escuche muy bien porque es un ejemplo de una nueva posición, Dios me da la victoria. ¿Por qué? Porque he entendido de que yo no podía postrarme en una cama, sentarme en una cama o meterme dentro de una cama a decir, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Porque siempre estuvo creyendo en él. Siempre tenemos que creer en Dios. Hay dos palabras que yo les pronuncio constantemente en las predicaciones. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y hay otra Usted palabra siempre que creyó en dice, él, sí. para el que cree todo le es posible. Y hubo 2 semanas Mano Mendieta. donde mi salud se vino al piso. Internet. Pero cuando a mí me preguntaba alguien cómo se siente, yo creo que hay una persona aquí que dice, siempre lo escuché decir como Toyota nuevo, ¿sí? Como Toyota nuevo, Amén. ¿sí? Como Toyota nuevo. Yo nunca, no, lo que pasa es que no puedo respirar. Lo que pasa, a mi esposa se la llevaron un viernes en plena transmisión de urgencia para la clínica. En plena transmisión me tocó cortarla, se la llevaron. Yo no pude salir esa noche, me tocó quedarme en la madrugada. Tengo más de 20 días que no salgo. Para la gloria de Dios, hoy obtenemos la victoria porque empezaron a llegar los resultados negativos. Ya el de mi hija llegó negativo. Andresito y Fabianita, para la gloria de Dios, excelente, mejorando. Hoy en día mi salud pues está 100%, pero nunca alguien me escuchó decir, no, yo no puedo predicar hoy porque es que estoy. Mire, si antes no predicaba, dije, voy a predicar todos los días. Y han sido 2 semanas de fuego para las personas que han podido recibir la predicación. Han sido 2 semanas de fuego. Han sido 2 semanas donde hemos vencido el miedo, el temor, la angustia, la expectativa negativa que viene sobre nuestras vidas. Ayer fue una liberación tremenda, maravillosa. Amén. Algo que fue, antier fue el miedo, los té, las infusiones. Dios le da a uno la capacidad para poder escribir acerca de lo que uno vive. Y si ustedes ven todo lo que yo he escrito en estas 2 semanas, es en base a lo que yo viví. ¿Sí me entienden? Y yo me sentaba a escribir y yo recibía cantidad de peticiones y cosas. No, hermano, lo que pasa es que no tengo eso, pero tengo, se me subió la tensión, se me bajó la tensión, fue que me dio esto, fue que me dio aquello. Y yo decía, hoy en día yo estoy luchando contra el ángel de la muerte, como lo llama la Biblia, y hay personas que se están quejando porque tienen una jaqueca, ¿sí? ¿Cierto? Hay personas que se quejan porque no son capaces con su carácter, pero no han llegado a una situación donde verdaderamente en mi vida, pues yo lo he vivido muchas veces, valga la redundancia, ¿sí? Yo lo he vivido varias veces, o sea, he tenido que luchar con la muerte varias veces. No es la primera vez. Y Dios me ha sacado siempre en victoria. Cuando estuve en el mundo, estuve luchando con la muerte. Cuando mis riñones dejaron de funcionar, estuve luchando con la muerte. Cuando vinieron diagnósticos contrarios acerca de mi vida, estuve luchando con la muerte. Pero de todas ellas Dios me libró. Y así es el pensamiento que nosotros debemos tener. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos una nueva posición. Usted tiene que entender que usted es una nueva criatura en Dios y ya no puede pensar como pensaba antes, ¿cierto? A ver, usted dirá, bueno, hermano, usted se está saliendo del tema. No me estoy saliendo del tema. Le estoy explicando con hechos lo que es ser justificado por la sangre de Jesús, ¿cierto? Si el Señor me dice, usted es una nueva criatura, yo ya no puedo pensar en calamidad. Yo ya no puedo pensar en miedo. Yo ya no puedo pensar, Dios mío, ¿será que me voy a morir? ¿A qué hora se me oprime el pecho? ¿A qué horas me da esto? ¿A qué horas me da aquello? ¿A qué hora? Yo no puedo pensar así. Yo tengo que pensar diferente. ¿Usted cree que yo alguna vez pensé, Señor, ¿será que mañana amanezco? ¿Y será que mañana tal cosa? Y yo, Dios mío, ahora escalofrío, 3 cobijas encima y sudaba helado y tenía 3 cobijas, 2 sábanas, una cobija gruesa y todavía sentía frío y venía el desaliento. Y fueron noches enteras donde no dormía, pero me levantaba, me bañaba, leía la palabra, escribía. Y si alguien me preguntaba, ¿cómo está? Toyota nuevo. ¿Sí? Porque yo tengo que declarar lo que no es como si fuese. Mi nueva posición no me da para hablar de las calamidades, de las cosas negativas. La nueva posición en Cristo me tiene que dar para hablar de una nueva mentalidad, para hablar de una nueva fe,
de lo que hablamos alguna vez, de una fe de expectativa, ¿cierto? Ley, De póngale algo que me silencio al hace, audio. de algo que me hace esperar las buenas noticias cada día, cada mañana, cada instante, cada segundo. Esa es la justificación. No se le entiende, líder. Bueno, ahí me Se están le va escuchando. el audio. ¿Ahí me escucha? Se le va el audio. Se le entrecorta, Darío. Entonces, espere un segundito. Darío. Aquí ya me paro un segundito. ¿Ahí ya me escuchan? Ya. ¿Ya? Sí, señor. Bueno, vamos a pararnos Sí. aquí a hacer ejercicio un ratico. Entonces, resulta que la nueva mentalidad me tiene que dar a mí, o la nueva posición que tengo, para pensar diferente. Yo no puedo pensar negativo. No tengo para almuerzo. No, Dios mío, va a aguantar hambre hoy. No, yo me levanto sin plata declarando. Ahorita les voy a mandar la foto del asado que me dice hoy. Entonces, la mentalidad me tiene que dar para pensar en grande. Amén. Para pensar en diferente. O sea, yo no puedo vivir escasez, yo no puedo vivir enfermedad. ¿No se entiende? Bueno, denme un segundito, a ver, miro por acá. A ver si podemos. Se corta. Bueno, déjeme un segundo. Déjeme un segundo. O sea, aquí tenemos solución para todo, no se preocupe. Ahí, aquí ya estoy más cerca del modelo. ¿Ahí ya? ¿O no? ¿Cómo me escuchan ahí? Ya, sí, ahí mejor. ¿Sí? Bueno, aquí estoy ya cerca del modem. Entonces, la mentalidad me tiene que dar a mí para ser un vencedor, para ser una conquistadora, un conquistador. ¿Sí o no? Yo no puedo fracasar. O sea, mientras yo esté en la nueva posición que Dios me da, yo no puedo fracasar. Yo no soy un fracasado. Tú no vas a ser una fracasada porque estás en una nueva posición. No puedes fracasar porque Dios te ha dado una nueva posición. ¿Y cuál es la posición? La justificación. ¿Y qué es la justificación? Es cuando Dios me absuelve de todo pecado. ¿Y cómo me absolvió? Por la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la sangre derramada en la cruz del Calvario? Que por la llaga de Jesús yo fui sanado. Así de sencillo. Entonces, si yo no me justifico con la sangre de Jesús, ¿con qué me voy a justificar? ¿Cierto? Si yo soy sano, lo dice Isaías capítulo 53, verso 5, que por la sangre de Jesús, tú y yo fuimos curados. ¿Sí? ¿Sí están entendiendo la justificación? ¿Sí? ¿Entiende la justificación? ¿Sí? Magda, Lucedit, Yurley, Nicole. Es un acto Sí, judicial. señor. Sí, señor. ¿Entiende la Sí, justificación? señor. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, vamos rápidamente. Sí. Entonces, Sí, señor. la necesidad de la justificación. Entonces, ahí vienen unos versículos donde dice, descubre por ti mismo cuál es la condición del hombre sin Cristo según la palabra de Dios. Según la palabra. Eso lo tienen que llenar y me lo tienen que enviar al WhatsApp para evaluarlo. Amén. Junto con la de la primera clase que no han enviado, ¿no? Junto con la primera clase que no han enviado. Amén. Ah, pero yo de la primera clase no lo tengo, Darío. Bueno, yo se lo envío entonces. Listo. Entonces Hice estas. listo. Entonces, en base a eso, esta semana me envían las respuestas. En el punto C dice, bases para tu justificación. Hay unos versículos. Romanos 3:20 al 24. Vamos a ver rápidamente. Ese versículo. Romanos 3:20 al 24. ¿Qué hay que buscar? Vamos a leer solamente ese versículo. Vamos a leer solamente ese versículo. ¿Cuál líder? Romanos 3, ese está ahí en la hojita. Romanos 3:20 al 24. 323. 3:20 al 24. Dice, ya 323. 3:20. Ya el que está en la hojita.
En la hojita dice Romanos 3:20 al 24. Vamos a leer solamente ese versículo. ¿Sí? Dice 3:23, 24. Listo, 3. Listo. Entonces dice, escuche lo que dice la palabra de Dios. No. Pero Dice Romanos 3:23, 24. Romanos 3:20 al 24. En la C. En la C. Estamos en el punto C. Romanos 3:20 al 24. Vamos a leer esa palabra. Entonces dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano sería justificado delante de él. O sea, no es por lo que usted haga, Sofía, por no es por favor. lo que usted haga. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? O sea, no es por las obras que somos justificados. No es porque usted lleve chocolate al asilo, no es porque usted le regale plata a una persona, no es porque usted le pague el arriendo a otra, no es porque usted le haga el aseo a la mamá, no es porque usted le haga el almuerzo a sus hijos. No, por esas obras usted no es justificado. ¿Sí? Es por la gracia del Señor. La gracia de Dios. Entonces, el La verso gracia de Dios. 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Amén. Entonces somos redimidos por la gracia y por el derramamiento de sangre. Tenemos una nueva posición. Amén. Todo eso ustedes lo van a poder desarrollar ahí en la hojita. En lo segundo dice, se hace bajo la condición de la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí lo siguen leyendo. Y luego va a leer, dice, lee los siguientes versículos y anota la forma en que Dios te justifica. Ahí ya viene Romanos 3, 23 al 26, Gálatas. Ahí ya lo tiene que leer usted y responder. Y en el punto D dice, la justificación me ha dado una nueva posición. Yo pienso que a este momento ya usted tiene que creer en esa nueva posición, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Sí? En este momento, Magda, Nicole, Yurley, Lucedí, Clarita, tienen que estar convencidas de la nueva posición que tienen en Cristo, ¿cierto? Tienen que tener la plena seguridad de la posición que hoy en día tienen en Cristo. Amén. Entonces, la justificación nos da una nueva posición que nunca se va a alterar porque siempre va a estar ahí, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mantener la fe puesta en Cristo, ¿cierto? Mantener la fe puesta en Cristo. Y vienen otros versículos donde dice, descubre por ti mismo los resultados de la justificación. Esos son los que tienen que llenar también. Leen Isaías 61:10, donde dice que Dios nos da o nos habla de su obra salvadora y de la justificación. Todo eso lo tienen que leer y memorizar los dos versículos que vienen ahí, ¿cierto? Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el más evidente es el de Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo no debimos hacer absolutamente nada para ser justificados. Amén. No debimos hacer nada para ser justificados. ¿Por qué? Porque dice que gratuitamente fuimos justificados. ¿Por qué? Dice que por el derramamiento de la sangre de Jesús. Amén. Por el derramamiento de la sangre de Jesús. Entonces terminamos la segunda clase con eso, con ese versículo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, si alguien le pregunta acerca de la justificación, usted puede leerle ese versículo. Romanos 3:23 dice que gratuitamente nosotros fuimos justificados. ¿Por qué, hermano? Por el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Por eso fuimos nosotros justificados. El resto ustedes lo tienen que leer de principio a fin, llenar las preguntas que trae cada versículo y me lo hacen llegar junto con lo de la primera clase. ¿Tienen claro lo que es la justificación? ¿O empezamos de nuevo? La justificación, ¿qué es, Lucedí?
Bueno, por lo que yo pude aquí anotar, que lo que usted habló, dice, Claro. es absorbido por todo pecado. Amén. Dice, nueva posición que tengo delante de Dios como hijo. Amén. Amén, así es. La nueva posición que tengo delante de Dios como hijo suyo. ¿Y por qué somos justificados, Nicole? ¿Verdad? ¿Por qué somos justificados? Con los años que tengo yo, hijo de puta, y No le escucho. ¿Cómo que dice? No le escucho, Nicole. ¿Por qué somos justificados? Me regala un momentico. Ya. Somos justificados por el derramamiento de la sangre de la cruz. Amén. Amén. Eso es justificación. Romanos 3:23 debe ser el versículo insignia de la justificación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la ley. Todos hemos pecado y estábamos condenados, pero por la gracia inmerecida, por algo gratuito que Dios derramó sobre nosotros, nosotros fuimos salvos. ¿Por qué? Por el derramamiento de la sangre de Jesús. O sea, fuimos justificados por la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Claro? ¿O alguna pregunta? Fuimos justificados por la sangre derramada en la cruz del Fuimos Calvario. justificados por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Así es. Amén. Y la justificación ¿Es un acto judicial? es un acto judicial, como dice ahí, pero yo lo interpretaría de una manera. La nueva posición que tengo delante de Dios como hijo suyo. Ah, Nueva posición que tengo delante de Dios como hijo suyo. La justificación es una nueva posición. ¿Por qué? Porque es que yo ya no soy el mismo de antes. Yo ya no soy la misma de antes, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Esa es la justificación. Entonces, usted dice, por la fe, yo sigo creyendo en Dios y yo no le sigo creyendo al mundo. Por eso tengo un nuevo nacimiento y hago lo que dice la palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Dios hace cosas nuevas. ¿Sí? Entonces, la justificación es una nueva posición como hijo de Dios. delante de Dios. ¿Y cómo soy justificado? Por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Fuimos justificados, sí, por la sangre. Entonces, a leer esta segunda clase, a contestar las preguntas, las que no han contestado. Y bueno, ¿alguna otra pregunta tienen? ¿Alguna otra pregunta, sea de esta clase, o sea de la otra, o sea de cualquier otra situación? Me falta la prédica esta noche. ¿A qué hora es la prédica? Yo creo que por ahí a las 8, si el Señor lo permite. Amén. Amén. A las 8 de la noche vamos a tener una palabra de motivación. Mañana vamos a Amén. tener una palabra de enseñanza muy buena, que es cómo ser oveja. ¿O qué debo Amén. hacer para ser una muy buena oveja? Darío, pero yo llené ese montón. ¿Se las mando aparte o le tomo foto y se las mando o qué? Sí, le toma foto y me la envía, por favor. Le toma foto y me la Bueno. envía al WhatsApp para que nadie le copie. Pero entonces sí me toca que me mande las primeras para llenarlas. Ok, ya se la envío inmediatamente. Yo Bueno, soy juiciosa, yo soy juiciosa. amén, amén. Y más que está cumpliendo años hoy, más juiciosa todavía. Uy, no, mano. Sí. Bueno, entonces espero que haya quedado muy claro. Dios me les bendiga grandemente. Nos hablamos ahora más tardecito. No se les olvide mandar las respuestas. ¿Listo? Las respuestas. Listo, Creo muchas que gracias. cualquier cosa que no Edith, entendamos, oye, lo te llamamos. ayudo, yo Eso, Edith, de yo no una. lo voy a decir, yo Edith, ya saben. Yo soy la que voy más adelantada de Pues ustedes. yo, a mí también no me que le diga nada, yo no le voy a enviar nada a Edith. Yo sé que ahorita me llama por el interno, mándeme. Por el interno, dice. Ah, qué bendición. Bueno, bendiciones para todos. Ahorita, Adiós, Dios te gracias. bendiga, Gracias. Luzley, Dios Luzley, bendiga. Nicole. Chao, Magda, bendiciones. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones. Chao. Bueno, amén, chao. Chao.